extracelular era o no era una supramolécula. Y si es una supramolécula, ¿qué cosa está formado? Por unidades que son nada más y nada menos conocidas como macromoléculas. Entonces yo tengo que saber que de aquí saco varias macromoléculas. Esta cosita que está de color azul representa principalmente los fosfolípidos, que vienen a ser un componente que constituye la membrana celular. Esta cosita que están atravesadas por acá vienen a ser las famosas proteínas. Y son aquellos canales que van a permitir transportar sustancias desde un medio extracelular a un medio intracelular y viceversa. Y estas cositas que están de color rojo menstruación vienen a ser los famosos glúcidos. Entonces, estos glúcidos son macromoléculas. Estas proteínas son macromoléculas. Estos fosfolípidos son macromoléculas. Y cuando las macromoléculas se agrupan van a encargarse de formar ¿qué cosa? Una supramolécula. Por eso se dice que la membrana celular es una supramolécula. ¿Me dejo o no me dejo entender? Sí, se deja. Y claro. Oye, y cuando yo termino las supramoléculas, yo termino el nivel químico. Y cuando termino el nivel químico, ¿de qué cosa estoy hablando? Del nivel biológico. Y cuando hablamos nosotros del nivel biológico, tú tienes que acordarte que todo comienza ¿con quién? Con la célula. Y cuando la célula se agrupa, ¿qué cosa van a formar? Tejidos. Y los tejidos cuando se agrupan, ¿qué cosa van a formar? Órganos. Estos órganos, a su vez, ¿qué cosa van a formar? Sistemas. Pero tú tienes que acordarte que vamos a encontrar en anatomía sistemas, pero también vamos a encontrar aparatos. ¿Y hay una diferencia entre sistemas y aparatos? Sí. Más adelante lo voy a hacer. Para eso tú tienes que entender que cuando los sistemas y aparatos se van a agrupar, ¿qué cosas van a formar? Individuos. Y ahí termina el nivel biológico. Profesor Valbuena, ¿me vas a hablar de cada uno de ellos? Obvio que por supuesto que luego que sí. Recuerda que la célula es la unidad mínima funcional que constituye a todo ser vivo. Hay dos tipos de células, las que tienen evolución procariota, aquellas que no tienen un núcleo, aquellas que son simples, aquellas que tienen aproximadamente 6.5 mil millones de antigüedad, son antiguas, son vestigiales y van a encargarse de ser las menos evolucionadas. Y tenemos a las células eucariotas, aquellas que van a presentar núcleo definido, aquellas que van a tener abundancia de organelas, aquellas que tienen organización interna gracias al sistema de endomembranas y al citoesqueleto. Y ellas tienen aproximadamente 3.5 a 4 millones de años de antigüedad. Y ellas van a ser las más evolucionadas y van a tener mayor complejidad. Esa es la diferencia entre las células procariotas y eucariotas. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos nosotros acerca del tejido, tú tienes que entender que hay una definición muy clara en los tejidos. El tejido es nada más y nada menos que un conjunto de ¿qué? De células. Pero tú tienes que entender que tienen tres características de vital importancia. La primera característica de un tejido es que debe tener mismo origen embrionario. La segunda característica es que debe de presentar la misma forma. Y la tercera es que debe de presentar la misma función. Solamente si nosotros referimos así a esta definición podemos hacer la respuesta al tejido. Entonces un tejido es un conjunto de células que tienen tres características: mismo origen embrionario, misma forma y misma función. Hijito, hay algo más que tiene el tejido que le da la sustancia, el poder para que sea resistente, le dé soporte y pueda ser más duro el tejido: la sustancia intercelular. Y hay muchas formas de clasificar al tejido. Felipe Santiago Ramón y Cajal, español, fisiólogo y médico representativo de la generación de los sabios, ganador del Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1906, se encargó de clasificar por primera vez a los tejidos en 4 tejidos, a los cuales él denominó con el nombre de ¿qué? Básicos y fundamentales. Y estos 4 tipos de tejidos vienen a ser el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Y es muy importante acordarse de estos tejidos. ¿Por qué? Porque el epitelial y el conectivo se le llama totipotenciales. Profesor, ¿por qué se llaman totipotenciales? Porque forman el cuerpo arquitectónico de nuestro organismo. Es decir, forman células, tejidos y órganos. Por eso se llaman totipotenciales. En cambio, el muscular y el nervioso se le llaman diferenciados. ¿Por qué se llaman diferenciados? Porque van a controlar las actividades que resultan de los totipotenciales. Y mira, eso es un tejido. Y eso es lo que tienes que acordar. Cuando hablamos de órganos, estamos hablando de que son cuerpos estructurales que van a generar funciones específicas. Y que cuando estos órganos van a agruparse y se van a integrar de manera compleja, pueden originar ¿qué cosa? Sistemas, o también ¿qué cosa pueden formar? Aparatos. El día de hoy voy a explicarte, querido campeón, cuál es la diferencia entre un sistema y un aparato. Lo primero que tú tienes que entender que un sistema es aquel que está constituido por un conjunto de ¿qué? Por un conjunto de órganos. Pero tú tienes que entender, corazoncito de melón, que este sistema tiene el mismo tipo de tejido. Y otra cosa que no te tienes que olvidar es que ellos van a encargarse de ser un grupo homogéneo. ¿Por qué se llama un grupo homogéneo?
homogéneo, gordo, porque todos ellos van a derivar del mismo origen embrionario. No te vayas a olvidar. Y cuando hablamos de un sistema, recuerda que el sistema tiene la responsabilidad de ejercer ¿qué tipo de funciones? Generales. Y el día de hoy me voy a encargar con mucho gusto para todos ustedes, distinguidos caballeros, colocar 6 sistemas de gran envergadura. El primer sistema es aquel que constituye a la piel, no se llama epitelial asquerosa, se le llama tegumentario. El que se encarga de hablar de los tipos de articulaciones, el sistema articular. El que se encarga de la coordinación endocrina a través de las hormonas, el endocrino. El que se encarga de la regulación del medio interno y externo para mantenerlo constante, el nervioso. El que se encarga de permitir la formación de la orina y su expulsión hacia el exterior, el sistema urinario. El que se encarga de estudiar el corazón y los vasos sanguíneos, ¿cómo se le llama? Cardiovascular. Todos ellos, distinguida dama, son considerados como sistemas. No te vayas a olvidar. Pero así como nosotros tenemos sistemas, también ¿qué cosa vamos a encontrar? Aparatos. Y tú sabes que un aparato es un conjunto de órganos, pero estos van a presentar distintos tipos de ¿qué? Eso, muy bien, qué orgulloso me siento de ti, ciclero. Distintos tipos de tejidos y tienen distintos tipos de tejidos. ¿Cómo es este grupo? ¿Homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Y no te vayas a olvidar que ellas van a tener funciones ¿de qué tipo? Específicas. Y cuando hablamos de funciones específicas vamos a hablar de aparatos que van a encargarse de estar albergando por aquí. Voy a ponerte un trío. El primero de ellos es principalmente el respiratorio, aquel que se encarga del intercambio de gases respiratorios y del proceso de la respiración. No te vayas a olvidar cómo se llama ese proceso, hematosis. ¿Y cómo se llama el proceso de la inspiración y expiración? Respiración. No te vayas a olvidar. También nosotros podemos encontrar el aparato reproductor. Y cabe destacar que puedes encontrar 2 tipos de aparato reproductor en el cuerpo humano. Dependiendo de su sexo, puede ser masculino o puede ser femenino. Machito y hembrita. Excelente. Y por último, tenemos el aparato locomotor. Hijito de mi corazón, yo me voy a encargar solamente de explicarte un aparato para que no me vayas a olvidar. Mira, el locomotor. ¿Por qué es importante recordar el aparato locomotor? Porque el locomotor hace referencia a lo que yo estoy diciendo ahorita. ¿Qué estoy diciendo ahorita? Movimiento. ¿Pero me estoy moviendo y desplazando alguna vez o no? Y para mover y desplazar a mi cuerpo a la misma vez, yo necesito 2 sistemas que tienen que estar integrados aquí. El primer sistema se le conoce como el sistema óseo. La gente fina le llama esquelético. El otro se llama sistema muscular. ¿Y por qué es importante el sistema óseo y el sistema esquelético? Porque el sistema muscular es el elemento activo de la locomoción. En cambio, el sistema óseo es el elemento, como Borja, pasivo de la locomoción. Entonces, si alguna vez tú quieres mover tu cuerpo por completo, tú no solamente necesitas huesos, sino necesitas músculos. Porque si te das cuenta, el hueso simplemente viene a ser una porción ósea que no tiene movimiento por sí sola. Necesita estar sujeta, unida y adherida a otra estructura. Por eso que los músculos están insertados, unidos y ligados ¿a quién? Al hueso. Cuando el hueso se junte con el músculo, recién van a formar el aparato locomotor y recién voy a poder permitirle el desplazamiento y el movimiento ¿a quién? Al cuerpo humano. ¿Me dejo o no me dejo entender? Sí. Eso, señoras y señores, es sistema y aparato. Y cuando los sistemas y aparatos se van a agrupar, ¿qué cosas van a formar? El individuo. Y por acá hay un individuo, mira, ahí está mi queridísimo individuo, Masturbino. Ay, perdón, está emocionado. ¿Y qué cosa es Masturbino? Masturbino es un ser vivo, que también puede ser conocido con el nombre de organismo. Y esto viene a ser los niveles de organización químico y biológico que deben ser comprendidos en la anatomía. ¿Me dejo o no me dejo entender? Sí, se deja. Excelente.